que decían, bueno, pues la solución ya está. Lo escribimos como si fuese la realidad. Y después, cuando está hecho como la realidad, como no nos gustara, le empezamos a buscar las vueltas, y así lo hacían. Y entonces está todo, hay una conversación maravillosa, que es cuando Philip Bresser y James Stewart hablan de esa mujer de la que él está enamorado por carta, y a medida que le van viendo que es una mujer que le gusta mucho la cultura, por encima del resto de las jóvenes de hoy en día. Ninguna puede comparársele. Así que no es muy bonita, Eso ¿eh, está Kravi? todo, No lo consiento todo que diga. en una Perdón, lo progresión siento, lo importante es que realmente le es guste a como si usted. la cámara, en otro director hubiese utilizado las cámaras, él está utilizando los rostros de los personajes y el ingenio del diálogo, que es frecuente. Y Claro, es que la importancia que le daba Lubitsch al guión era total. Eso lo han contado Brackett y Billy Wilder, que cuando estaban trabajando, por ejemplo, en Ninotchka o en cualquiera de las películas que escribieron para Lubitsch, él decía, esto está muy bien, pero ¿se puede mejorar? Muy bien, la frase es estupenda, la podemos dejar en una sola palabra, esa frase, y entonces, que les tenía locos, él siempre se iba al baño. Y ya volvía y decía, esto. Y ellos pensaban que tenía otro guionista contratado en el baño. Un negro, O sea, un negro en el lavabo. Ahí en el lavabo, eso estaban convencidos ellos. Pero él siempre iba a esa síntesis prodigiosa, que por cierto hay una explicación muy bonita de lo que era el toque Lubitsch, que la da Jaime Wenger en su libro de Lubitsch Touch, que él dice que el toque Lubitsch es una especie de complicidad o de secreto que hay entre la película y el espectador, y es verdad, y entonces él lo explicaba de la siguiente manera. Dice, por ejemplo, había un tipo que yo conocía que estaba loco por una chica, pero no tenía dinero para acostarse con ella, pero un día él va por la calle y se encuentra un amadeo de oro, y entonces va al banco para cambiarlo, el dinero, para coger dinero y poderse acostar con la chica, pero en el banco le dicen, oiga, este amadeo de oro es falso, y él dice, bueno, pero ella no lo va a saber, ¿qué más da? Entonces llega la chica y le dice, oye, que vámonos a tu habitación y vamos a hacer el amor. ¿Y tienes dinero? Y dice, hombre, un amadeo de oro. Ah, pues muy bien. Y entonces terminan de hacer el amor y dice, ella, mientras se está vistiendo, págame. Y dice, ahora mismo. Y entonces se echa la mano al bolsillo para coger el amadeo de oro y tiene un agujero el bolsillo. Y entonces se le ha perdido el amadeo de oro y ella le monta una bronca tremenda y él dice, pero ¿qué más te daba si era falso? Todo ese recorrido tan enorme de complicidades es lo que va llevando una estructura fantástica. No, y el hecho además de que él era un director-escritor, que por ejemplo es un caso que te sucede a ti también, que hace las dos funciones bien, porque ahora se lleva mucho que el director figure como escritor sin serlo, sin tener esa cualidad, que no tiene por qué tenerla siempre. Bueno, pues entonces en Lubitsch, como muchos de ellos, como en Mascari, que por lo visto todos los que le han conocido, dicen que era un escritor maravilloso, Y se lo he Howard oído Hawks. a Cukor, se lo he oído a mucha gente muy importante, dicen, es que Mascari tenía un talento de escritor maravilloso, y Hawks también. Sí. Wells lo decía, porque Wells colaboró en una película de Hawks, esa, I Was a Male Bride, ¿no? Sí, Sí, la novia era él, y por una circunstancia de que estaba enfermo el guionista y tal, hizo unas secuencias y yo siempre creí, nunca me lo creí del todo, hasta que un día vi una fotografía en la que está Howard Hawks, Cary Grant y Orson Welles, y es que en el rodaje ese de Alemania estuvo y les hizo una secuencia. Entonces le decía, es que era un escritor espléndido. Bueno, esa faceta se ha perdido en gran parte, y entonces eso de que dirigida y escrita y dirigida por fulanito y tal, a veces no es así. Claro. Y a veces con detrimento de la calidad de la película, que debe ser un soporte literario y una gran realización después. Pero sobre todo visualmente. Yo no me resisto a contar dos toques Lubitsch que creo que demuestran mucho el talento de Lubitsch, ¿no? El primero, si no recuerdo mal, es de Un ladrón en la alcoba. Herbert Marshall es un ladrón de guante blanco, un Arsenio Lupin, y en Venecia atraca a un personaje que es el inefable de Everett Horton, vamos, Everett Horton, ¿no? Bien, le golpean la cabeza. Al cabo del tiempo se encuentran los dos, no lo ha visto muy bien, se encuentran los dos en un party y Everett Horton pues se pasa todo el party desesperado. No sabe, lo conoce pero no sabe, intenta aproximaciones pero no sabe cómo, y ya desesperado acaba tirando el cigarro en un cenicero que tiene una góndola, y esa relación de góndola le retrotrae a Venecia y descubre quién es Herbert Marshall, ¿no? Luego en La viuda alegre hay otro maravilloso, casi sin palabras, parecido como su sketch de Si yo tuviera un millón, del oficinista, en la que el rey está en la alcoba con la reina, sale y va atravesando puertas, en cada una de ellas hay un alabardero, un húsar que le va saludando, etcétera, y de repente descubre que se le ha olvidado el cinturón, vuelve, están todos los alabarderos menos el último, el capitán de los alabarderos, que está en la puerta de la cámara, que es el amante de la reina, cosa que él desconoce. Entra y todos pensamos, se cierra la puerta, que va a pasar ahí una verdadera tragedia, y sale el rey tan campante, tan tranquilo, etcétera, sigue andando y de repente intenta abrocharse el cinturón y no puede, porque no es su cinturón, se sorprende, ya empieza a sospechar, vuelve otra vez y cuando llega a la puerta se encuentra con que no está el alabardero y comprende la realidad. Todo sin una palabra, y visualmente creo que es de un talento para escribirlo, como decía Juan, y un talento para realizarlo realmente
realmente enorme, porque hablamos de guión, pero el poder de la puesta en escena de Lubitsch es extraordinaria. Yo recuerdo la secuencia final, cuando cómo le destruye mediante mentiras Stewart a Sullivan el personaje ideal que tiene en la carta. Eso está maravillosamente escrito. ¿Cómo rompe el sueño? Pero cómo lo planifica Lubitsch y sobre todo qué elemento de puesta en escena, y es que apaga las luces. Justamente lo mismo que Billy Wilder escribió para Howard Hawks en Bola de Fuego, cómo se declara Gary Cooper a Barbara Stanwyck en ese motel tras la ceremonia de boda en la oscuridad. Es decir, suprimiendo la oscuridad, encerrándolos en la intimidad más completa. Concretamente, le cuenta una mentira al principio y después le da la realidad. Es un momento de llorar, pero el cínico de Lubitsch, porque lo era también, acaba la película en la secuencia obligando a James Stewart por Margaret Sullivan a que se levante los pantalones para verle las canillas y ver que no es Patti Zambo. Es el último golpe Lubitsch después de una escena tremendamente sentimental. La rebaja con ese pequeño chiste que revela mucho de la psicología femenina, con perdón a los que me estén escuchando, de Margaret Sullivan, ¿no? Ahí hay una cosa que yo creo que va más allá incluso de escribir, porque dice que se puede escribir una escena fenomenal y quedarse en ello. Yo creo que lo que caracterizaba a estos, como por lo que cuentan a Mizoguchi, a Hitchcock, incluso a los que no escribían materialmente los guiones, era la capacidad de análisis y de dar vueltas a ese guión, de exprimir cada una de las secuencias y de imaginársela desde todos los ángulos posibles y sobre todo teniendo en cuenta lo que el espectador está aprendiendo sobre esos personajes. Pues yo creo que una cosa que a veces ocurre es que se escribe un guión como se escribe una novela y pensando, bueno, esta es la historia y la estoy contando yo desde el único punto de vista del narrador. Y lo que hacían sobre todo los americanos era decir, bueno, es importante que en este momento el espectador sepa más o menos que los personajes, que además es un poco la clave del suspense y la clave de la comedia. Toda la cosa está en general en que en ese momento el espectador anticipa una cosa y dice, estos locos que se va a meter ahí y no sabe lo que hay ahí, que hay una bomba o que está el asesino, y entonces comparte esa tensión en lugar de la sorpresa que diferenciaba siempre Hitchcock, o bien que le estás dando una información con la cual sabe menos y a lo mejor estás engañando al espectador. Yo creo que ese juego es lo que hacían tanto Hitchcock como Mizoguchi en su estilo, y casi todos eran muy exigentes con sus guionistas, es decir, que no les solían decir cosas concretas ni arréglame esto, sino yo creo que esto se puede mejorar, y les hacía que se volvieran a encerrar a trabajar, a dar más vueltas. Y esa cuestión que se ha olvidado un poco y que yo creo que es básica, el que a lo mejor una película parece muy sencilla y parece que la han hecho como quien anda por la calle, y que en realidad era el producto de un enorme esfuerzo y de reescribir un guión 10, 14, 20 veces o las que fueran necesarias. Y darle todas las vueltas. Y claro, y el verlo desde todos los puntos de vista, porque la única manera de jugar con los puntos de vista es ponerte un poco en todos ellos y seleccionarlos luego. Sí, porque fíjate ahí, pero un momento, decías tú lo de la acción, que era más o menos en el tiempo en que se estaba rodando. Es que acabo de recordar que la obra de teatro, que se llama Perfumería, se estrenó en Budapest, me parece, el año 38, o sea que era muy inmediato. Esto sería el año 38, 39, donde sitúan la acción, perdona. No, que una cosa muy interesante es que el toque que hay aquí, el Félix Bressan, está siendo más o menos definido y muy bien por lo que les pasa a los demás personajes. Es decir, a través de las situaciones de los demás personajes y nunca a él como protagonista, nos enteramos de que realmente necesita el trabajo, que es vital para él. Nos enteramos de que tiene esa familia. De que al jefe no se le puede decir no se puede, no. Sobre todo que al jefe hay que salir corriendo cuando ese toque de él es maravilloso, porque hay en unos fotogramas te hace reír y te está definiendo un personaje, que es aquel que no quiere comprometerse porque le va la vida en aquel empleo. Es que lo curioso de esta película, que además de James Stewart y de Margaret Sullivan, Morgan, Félix, son protagonistas, ¿eh? Incluso el Pepi, el chico, va tomando una categoría enorme, porque cuando él define a ese mensajero, ese mercadero, y dice, bueno, yo soy una especie de relaciones públicas, estoy entre medias, de no sé qué, dice, sobre una bicicleta, que se trataba ya, yo eres un recadero, y dice, oiga, yo no lo llamo usted Matasano, ya demuestra un carácter especial el que tiene, ¿no? Lo que pasa es que hay tantos, en esta película... genial en inglés le llama, yo no le digo... No, le dice, yo no le digo que es usted un tratante en píldoras. Aquí eso es muy bonito, además, los diálogos en inglés, lo que están dichos de maravillas, son imposibles. El mejor doblador no puede darle ese matiz porque realmente era algo espléndido cómo está
con el director detrás, eligiendo como un director de orquesta el momento justo en que hay que hacer una inflexión y tal, y eso está abordado en la versión inglesa. Está muy bien. Oye, esto, antes de que pasemos a elegir, que va a ser muy difícil hoy, nuestros grandes momentos, hay, como ejemplo de brillantez, él ponía cosas que le pasaban en la tienda de su padre todos los días, y hay uno de esos chistes que él ha metido en la película, que es cuando llega la señora y le dice: oiga, ese cinturón que está en el escaparate que vale